¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Seguimos con el curso de solución de problemas utilizando razones trigonométricas, en este caso con un problema que parece similar a uno que ya resolvimos, pero tiene un cambio muy importante. Bueno, y de una vez pues vamos a leerlo, ¿no? En este caso dice que una persona situada a 8 metros de la base de una torre observa la parte superior de esta con un ángulo de elevación de 61 grados y aquí viene el cambio. Si la persona mide 1,72 metros, ¿cuánto mide la torre? Obviamente, si nosotros estamos observando algo, el ángulo de elevación, ¿desde dónde sale? Desde nuestros ojos, o sea, el ángulo de elevación ya no va... Bueno, mejor dicho, lo primero que tenemos que hacer es dibujarlo. Obviamente la idea es que hagamos un buen dibujo, como ya lo hemos visto en los videos anteriores. El buen dibujo no necesariamente vamos a tener que hacer una torre perfecta o una persona perfecta, sino ya les voy a decir, ¿no? Recuerden que lo importante en este tipo de ejercicios es que el triángulo, porque siempre va a resultar un triángulo, el triángulo lo dibujemos muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio. Una persona que, vuelvo a leerlo, una persona situada a 8 metros de la base de la torre. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde aquí, desde la base de la torre hasta aquí, hasta donde está ubicada la persona, hay una distancia de 8 metros, ¿sí? Eso es lo primero que conocemos, o sea que ya, miren que este sería el lado, uno de los lados del triángulo. Como nos están hablando de la torre, bueno, sigo leyendo. Dice que esa persona, en este caso esta mujer, observa la parte superior de esta, o sea, la persona observa la parte superior de la torre, bueno, vamos a decir que es por aquí. Entonces miren que aquí se trazaría una línea, ¿sí? Que obviamente esa línea va a ser perpendicular al suelo. ¿Por qué? Pues porque si es una torre bien hecha, debe estar perpendicular al suelo y si no se nos va a caer, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos, miren que ya tendríamos un lado del triángulo, otro lado, y aquí ya conoceríamos que este es el ángulo recto. Siempre vamos a tener que ir mirando cómo es que vamos a dibujar nuestro triángulo. Algo importante que dice aquí es que esta persona observa este punto de aquí con un ángulo de elevación de 61 grados, pero, como les decía, la vista de nosotros, el ángulo de elevación desde dónde sale, en este caso no sale desde el piso. ¿Por qué? Pues porque la persona no está observando con los pies, ¿no? Sale de la cara. Aquí, bueno, que habría que acomodar un poquito el ejercicio porque algo importante es que para hacerlo lo más exacto posible, en este caso, y generalmente no vamos a dar la respuesta exacta, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los ejercicios anteriores que hemos hecho, hablamos del ángulo de una escalera, eso pues son cosas que no necesitamos exactitud, ¿sí? Vamos a dar una respuesta muy similar o muy exacta, pero pues no vamos a dar la perfecta, ¿no? En este caso, el ángulo de elevación tiene que salir desde los ojos de la persona. Claro que si uno se pone a pensar, si estoy mirando algo hacia arriba, miren que si yo miro hacia arriba, miren que mis ojos ya van a estar más arriba, ¿sí? Entonces, más o menos, con esto que dice aquí, tendríamos que ver que este 1,72 metros, pues vamos a tomar como que la distancia desde aquí hasta aquí es de 1,72 metros, que es lo que dice que mide la persona, pero no lo voy a tomar hasta aquí, sino más o menos hasta donde están los ojos, ¿sí? Nos desfasaríamos unos 3-4 centímetros, pero pues ahí de pronto no hay mucho problema. Bueno, entonces lo importante es que comprendamos que el ángulo de elevación, este de 61 grados, sale desde los ojos de la persona. Vuelvo a decirte que si estamos mirando algo hacia arriba, pues los ojos van a estar casi que a una distancia de la altura de nosotros, ¿no? Entonces, desde aquí, desde los ojos de la persona está observando, bueno, voy a tratar de hacer una línea más o menos así, ¿sí? La persona está observando la parte superior de la torre. Algo que debemos hacer para trazar o para medir el ángulo de elevación es trazar la horizontal desde la visual, ¿no? O sea, desde los ojos de la persona vamos a trazar, en este caso sí me ayudo con una línea bien hechecita, vamos a trazar la visual, que miren que está, en este caso, aquí, ¿no? Aquí estaría la visual, ¿sí? Y miren que ya formamos nuestro triángulo, obviamente, entre la visual y esta línea la visual y la horizontal, aquí está el ángulo de 61 grados. En este caso miren que este dibujo está mal hecho. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como les decía, en lo que debemos fijarnos es en el triángulo. Y ese triángulo, aquí este ángulo se ve que claramente que ese ángulo no mide 61 grados. Eso es lo importante, que lo dibujemos de 61 grados. En este caso lo estoy haciendo así, pues para que vayamos comprendiendo el ejercicio y ya vamos a hacer el dibujo bien hechecito, ¿no? Entonces, miren lo que tenemos aquí. Aquí pues vamos a tener un rectángulo que pues esta medida
es de 1,72 metros aproximadamente. Obviamente esta medida es de 1,72 metros y nos están pidiendo es averiguar cuánto mide la torre. Miren que ahí tenemos dos figuras, una que es un triángulo rectángulo y otra que es un rectángulo que está en la parte inferior, ¿no? Ya habiendo comprendido el ejercicio, ahora sí voy a realizar bien hecho el gráfico, ¿sí? Para realizar bien el gráfico, bueno, si tú no quieres ver esta parte, pero es una recomendación muy importante, si nosotros realizamos bien el gráfico, ya solamente con el gráfico vamos a saber cuál va a ser la respuesta o vamos a tener una aproximación muy buena a cuál va a ser la respuesta y ya cuando lo hagamos numéricamente, pues vamos a tener o a saber si la respuesta es correcta. ¿Listos? Voy a hacer el dibujo. Entonces ya tú sabes todo lo que tiene el dibujo, ¿no? Tiene una persona que mide 1,72. Aquí se va a formar un rectángulo que la base es de 8 metros. Y aquí saldría la visual desde la altura de la persona, que es de 61 grados hasta la parte superior de la torre. Entonces, ahora sí empezamos a hacer nuestro dibujo. Primero, ¿qué voy a trazar? Dice una persona situada a 8 metros de altura. Entonces voy a trazar primero que todo una línea, pues que obviamente esa línea no va a medir 8 metros, pero pues en este caso la voy a hacer, por ejemplo, de 8 cuadritos. Entonces hago mi línea, que empiece por aquí, y aquí voy a medir 8 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos. Vuelvo a contar porque la idea es que lo hagamos lo mejor posible, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos. Ahora, dice que aquí empezaría nuestro rectángulo, ¿sí? Que acordémonos que, bueno, aquí ya de una vez voy a poner que esta distancia es de 8 metros, ¿no? Ahora, vamos a dibujar la altura de la persona. ¿Cuál era la altura? Era de 1,72. Entonces voy a hacer una línea que mida un cuadrito y 72, más o menos casi dos cuadritos, ¿no? 1,72 sería más o menos, digamos, por acá, ¿sí? Eso sería una altura de un cuadrito y 72 décimas de cuadrito, o 72 centésimas de cuadrito más bien. Entonces aquí tenemos esa distancia. De una vez, como se me va a formar un rectángulo, voy a dibujar esa misma distancia al otro lado, porque pues esa es la característica del rectángulo, ¿no? Y aquí voy a completar mi rectángulo con esta que sería la horizontal desde donde está parada la persona, ¿no? Aquí, ¿cuánto mide esta partecita del rectángulo? Mide 1,72 metros, ¿sí? Ya tenemos, aquí estaría dibujada la persona. Bueno, ahora sí voy a hacer un dibujo perfecto de una persona, entonces voy a colocar aquí esa espectacular persona que está observando la torre, ¿no? Aquí estaría la torre. El ángulo de elevación de la visual tiene que ser un ángulo de 61 grados y ahí entra lo más importante, que es medir bien nuestro ángulo. Para eso pues voy a agrandar mi transportador. Voy a medir el ángulo de 61 grados aquí, entonces coloco mi transportador ahí con el centro en donde voy a medir el ángulo, ¿sí? Y este ángulo debe medir 61 grados. Entonces voy a dibujar mi ángulo que sale desde aquí, desde donde la persona tiene los ojos, y va a medir 61 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y se me corrió esto, 61 grados. Miren que más o menos ahí mide 61 grados, pero obviamente esta línea la tengo que alargar ¿hasta cuándo? Porque aquí se supone que va la torre, ¿sí? Entonces, esa torre, discúlpenme que me corra para acá, más o menos la línea iría hasta acá, ¿no? Tiene que ser de 61 grados y aquí lo larga que me dé esto de acá, ¿no? O sea, aquí voy a terminar de dibujar la línea que va a ser la de la torre, ¿no? Entonces ahora sí termino de dibujar la línea que esta será la torre. Miren que ahora sí está bien dibujado. Entonces ahora sí observamos más o menos cuán grande es la torre, ¿sí? Cuán grande me va a dar la altura de la torre, ¿no? Aquí podría dibujar la torre, pero lo más importante es que aquí escriba que este ángulo mide 61 grados. El transportador, voy a correrlo para acá, ¿sí? Otra cosita, ¿qué más sabemos? No sabemos nada más. Nos están preguntando la altura de la torre. Obviamente, pues aquí hay ángulo recto porque la torre forma ángulo recto con el piso y pues obviamente con esta línea que es una línea horizontal. Algo importante, ¿por qué es bueno hacer el dibujo así? Porque ya sabemos cuál va a ser la respuesta. ¿Por qué? En este caso me están preguntando ¿cuánto mide la torre? Y si yo, que hice el dibujo bien, y en este caso cada cuadrito simboliza un metro,
pues simplemente la altura de la torre pues es la distancia desde aquí hasta aquí, que bueno, ahorita la voy a correr para que en nuestro dibujo no quede interfiriendo con las palabras que dicen ahí. Aquí puedo medir más o menos cuántos cuadritos mide la altura de la torre y entonces ya voy a saber más o menos cuál va a ser la respuesta. En este caso, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y casi 16. Yo voy a decir, por ejemplo, que son 15, me da casi en el final 15,8 metros, ¿sí? Esta es una respuesta que es aproximada. O sea que ya sé que cuando haga mi ejercicio numéricamente, pues la altura de la torre me tiene que dar algo similar a 15, porque pues en el dibujo lo vemos que pues debe ser algo similar a 15, ¿no? Ya tenemos nuestro análisis. Ahora sí vamos a empezar numéricamente. ¿Cómo lo haríamos numéricamente? Miren que en este caso algo importante es o son los datos que tenemos del triángulo. Tenemos que fijarnos por ahora en el triángulo. ¿Qué debemos fijarnos? Pues que cuando vayamos a dar la altura de la torre, sería este lado del triángulo, porque miren que este lado que mide desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esta distancia sería la que tenemos que hallar. Bueno, discúlpenme esa línea tan fea. Esta distancia es la que tenemos que hallar ¿con qué? Con nuestro triángulo, porque podemos hallar las distancias del triángulo. Miren que esta parte desde aquí hasta abajo, o sea, desde aquí hasta aquí, ya sabemos que mide 1,72 aproximadamente. Este pedacito, ¿sí? Obviamente, pues cuando hallemos esta medida del triángulo, pues ya sumamos esta medida con este 1,72 y nos va a dar toda la altura de la torre. En el triángulo, ¿qué datos conocemos? Por ahora, en el triángulo, si observamos solamente el triángulo, conocemos este ángulo que mide 61 grados y no conocemos más. Pero si observamos nuestro gráfico, como aquí abajo se formó un rectángulo, pues obviamente si esta línea mide 8 metros, pues esta que sería la base del rectángulo también mide 8 metros. O sea que ya conocemos dos datos del triángulo, que este ángulo mide 61 grados y que este lado, que sería el cateto adyacente a este ángulo, mide 8 metros. Bueno, obviamente ya sabemos que es un triángulo rectángulo y si no, pues no podríamos utilizar las razones trigonométricas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar la medida de este lado que sería X. Para eso, pues lo primero que voy a hacer es este lado que es el más largo, se llamaría la hipotenusa. Aquí como estamos trabajando con este ángulo, el lado que está adyacente a ese ángulo, pues se va a llamar el cateto adyacente o pegadito. Y el otro lado se va a llamar cateto opuesto. Ahora sí, empezamos. Entonces, primero que vamos a hacer, o que me gusta hacer a mí, escribir los datos del triángulo que conocemos. Que en este caso, bueno, voy a quitar mi transportador porque ya no lo necesito. En este caso, ¿qué datos conocemos? De nuestro triángulo conocemos que el cateto adyacente mide 8 metros. Conocemos el ángulo que mide 61 grados y no conocemos nada más. Y en este caso queremos hallar este que es el cateto opuesto que yo le puse X. ¿Cuál fórmula utilizamos para hallar ese lado? Pues la formulita que tenga cateto adyacente y cateto opuesto, que sería la de la tangente, ¿no? Recordemos que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente reemplazar con los datos que tenemos. Entonces nos quedaría tangente del ángulo. ¿El ángulo cuál es? 61 grados. Igual a cateto opuesto, que es X, sobre cateto adyacente, que es o mide 8 metros. Como en este caso estamos hallando uno de los catetos o algún lado, entonces siempre pues obviamente este 8 metros que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Por qué? Porque vamos a despejar la X, ¿no? La idea es que la X quede sola. Ese 8 metros que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces aquí quedaría 8 metros que va a multiplicar a la tangente de 61 y eso nos quedaría igual a X. Solamente nos falta hacer la operación. Hacemos esta operación. Como el ángulo en este caso está en grados, debemos revisar que nuestra calculadora en la parte superior de la pantalla tenga la letra D, que significa que está en grados, porque D de degree, que en inglés es grados, ¿no? Ya una vez que hayamos revisado que la calculadora esté en grados, entonces hacemos nuestra operación. Aquí sería 8 por, obviamente los metros no lo escribimos, al final ya se sabe que va a dar en metros, tangente de 61
Si a ustedes la calculadora les abre paréntesis como la mía, pues acostúmbrense a cerrarlo, eso por costumbre para que después no cometan errores en otros ejercicios. ¿Listos? En este caso nos dio 14,43 metros. ¿Cómo sabemos si está bien o no? Revisando y comparando con lo que nos dio aquí. Miren que en este caso me dio 15,8 metros, ¿sí? Y pues aquí es porque me falta algo. ¿Qué fue lo que yo acabo de encontrar? Acabo de encontrar el valor de la X. Cuidado con eso y con el análisis que hicimos. ¿La X qué es? Es la distancia desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esa distancia mide X, o sea, ¿esta distancia cuánto mide? Mide 14,43, pero me falta sumarle este pedacito de aquí. Entonces, para hallar la altura de la torre, tengo que hacer una suma. Este 1,72 metros lo voy a sumar con este, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí algo así como esto. Altura de la torre, y vamos a sumar 14,43 metros más esta altura que era la que teníamos por ahí de 1,72 metros. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 14 y 1, 15, 16, 3 y 2, 5, 7 y 4, 11, va 1, 1 y bueno, 16,15 metros. Ahora sí, comparamos con nuestro dibujo, 16,15 metros y aquí nos dio 15,8, está muy aproximado. O sea, lo que debemos fijarnos es, ¿será que 16, o sea, será que en nuestro dibujo sí sería probable que esta línea mida más bien 16? Pues sí, más o menos. Algo que estaría mal, por ejemplo, si nos da 5, pues es ilógico que esto tenga 5 cuadritos. O si nos da 80, es ilógico que esto tenga 80 cuadritos, ¿sí? Nos va a dar algo muy similar. Nos había dado 15 y en la respuesta correcta nos dio 16, entonces ya queda verificado que sí estamos bien. Al final escribimos la respuesta que vuelvo a decirte, esta es una respuesta aproximada, ¿no? No es exacta en este caso por la diferencia de la altura de los ojos y esto, ¿no? Habría que de pronto restarle unos 2 o 3 centímetros, ¿sí? Entonces no sería 16,15 sino 16,12, por ejemplo. Pero la idea es que hagamos un ejercicio que pues nos dé muy aproximado a la realidad, ¿no? Ahora sí escribo la respuesta más o menos de esta forma. Algo como esto, la altura de la torre es de 16,15 metros. Aquí le agregué aproximadamente como para aclarar que no era exacta, ¿no? Ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que practiques, que es algo similar para que practiques. Y pues bueno, la idea es que tú lo leas y resuelvas este ejercicio. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, espero que hayan realizado bien el dibujo, y bien no quiere decir un avión muy bonito, sino que el triángulo tenga las medidas que son, ¿no? En este caso dice que desde la torre de control de un aeropuerto se establece comunicación con un avión próximo a aterrizar. Aquí está mi torre de control y el avión. Obviamente pues el avión lo dibujé grande como para que lo vean, pero pues desde tan lejos se debería ver muy pequeño, ¿no? En ese momento el avión vuela a una altura de 950 metros, entonces si aquí está la torre de control, pues este sería el suelo y la distancia entre el avión y el suelo, o sea, esta distancia debe ser de 950 metros, que aquí la marqué, ¿no? Desde el suelo hasta aquí arriba debe ser de 950 metros y dice que el ángulo de observación desde la torre es de 52 grados, o sea, el ángulo de observación que es este, desde donde se observa, es de 52 grados desde donde está la torre, ¿no? Obviamente no es desde el piso porque la observación, bueno, en este caso la torre debía haberlo hecho un poquitico más abajo porque la torre observa desde por aquí, ¿no? Desde bien arriba de la torre, ¿no? Bueno, de una vez pasémosla para más abajo, supongamos que es ahí. Bueno, no la puedo hacer más abajo, supongamos que aquí está el suelo, ¿no? Recortemos ese pedazo en nuestra mente. Y dice que el ángulo de observación al avión, ¿sí? Miren que trazamos una línea desde donde está la torre, desde donde se observa hasta el avión, es de 52 grados. Aquí está la línea horizontal, ¿sí? Y dice que ¿a qué distancia está el avión del punto de observación? O sea, ¿a qué distancia está el avión de aquí? Por eso aquí puse la X. Y dice que desde la torre, si esta tiene una altura de 45 metros, entonces lo mismo. Nuevamente, esta línea mide aproximadamente 45 metros, que bueno, aquí también esta línea, este pedacito, mediría también
45 metros, por eso se sabe que esto mide 905 metros, porque si esto mide 950 metros, pues esto mediría 905 metros, ¿no? La idea es que las distancias las hagamos bien. Obviamente no podía haber hecho esto de 950 metros, pero yo hice de 9 cuadritos y medio, o sea, cada cuadrito serían 100 metros, ¿no? Entonces serían 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 950 metros. Y si medimos esto en cuadritos, nos tiene que dar pues aproximado a la realidad, ¿no? En este caso nuevamente nos fijamos en el triángulo, que aquí esta sería la hipotenusa. Este ángulo, por estar aquí este cateto pegadito, este sería el cateto adyacente. Y este otro lado, que es el de 905 metros, sería el cateto opuesto. Entonces, ¿qué datos conocemos? El ángulo, que mide 52 grados, el cateto opuesto, que mide 905 metros, y vamos a hallar la hipotenusa, que es la X. En este caso nos sirve el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos, el ángulo es de 52. Arriba va el cateto opuesto, o sea, 905 metros. Abajo va la hipotenusa, o sea, la X. En este caso, cuidado, no se confundan. Siempre este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda X por seno de 52 igual a 905. Aquí todavía la X no está despejada. Entonces tendríamos que quitar esto que está aquí, ¿no? Aquí está la X multiplicada por el seno de 52. Ese seno de 52 que está multiplicando pasa aquí abajito a dividir. Y ya hacemos nuestra operación y nos da 1148,46 metros. Comparamos con nuestro dibujo, que debería medir más o menos 11 cuadritos, esa hipotenusa, y escribimos la respuesta, ¿no? En ese instante el avión se encuentra a una altura de esta, desde el punto de observación. Espero que te haya gustado mi forma de explicar. Me alegra que hayas llegado hasta esta parte del video, porque eso quiere decir que sí. Y si así es, te invito a que veas el curso completo con todos los problemas de razones trigonométricas para que profundices mucho más. Aquí te dejo también algunos temas que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar, compartir, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más. Bye bye.